se me olvidó grabar. Tienen que recordarme que pues empieza la clase, le estamos grabando, hay problemas. Bien, entonces voy a compartir la imagen. Dígame si lo están viendo ya. Está cargando todavía, biólogo. Ahí ya salió la diapositiva. Ok, entonces vamos a ponerla en grande. Como ustedes, la materia se llama Investigación Aplicada, Diseño Experimental y No Experimental. Originalmente se llamaba solamente Diseño Experimental, pero luego la comisión académica consideró que no era correcto porque hay estudios que no contemplan experimentos, pero son investigaciones de todas maneras. Lo que pasa es que no se puede trabajar con las variables porque son variables humanas. Los sociólogos o variables animales o vegetales, pero que se basan en hechos que ya ocurrieron. Entonces, como no se puede hacer experimentos, pues ya los hechos ocurrieron, pero sí son investigaciones de todas maneras porque hay variables. Entonces, eso se llama investigación no experimental, que tiene una metodología particular que la vamos a estudiar igual, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué se llama la asignatura de esa manera. Como ustedes no me conocen, nunca han visto materias conmigo, al menos no los identifico. Yo soy biólogo, me gradué en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, en el año 1976, y allí pues yo era botánico originalmente, trabajé con comunidades de bosques y cómo las comunidades se recuperan después de los incendios. Vimos en ese proceso trabajando con eucaliptos. ¿Conocen los eucaliptos? María José, Sí. ¿conocen los eucaliptos que estaban muy de moda a raíz del COVID? Porque pedía que la gente respirara vapores de eucalipto. ¿Se acuerdan? Sí, biólogo. Ya, aquí. Era como un tratamiento casero, por así decirlo. Exactamente. Aquí Murillo me está pasando una conexión. ¿Qué quieres que haga con eso? No, profe, era el enlace para el grupo de WhatsApp, que me pidieron que lo haga. Ah, ok, pero ya, chévere. Ahí están todos ustedes. Sí, los que estamos aquí en la sala, para que se unan al grupo. Y yo, por supuesto, ¿no? Pero tú tienes mi correo. Claro. ¿Tienes mi teléfono? Sí, creo. Bien, entonces, los eucaliptos fueron introducidos en América, y ellos ¿de dónde vienen originalmente? ¿Cuál es la tierra de los eucaliptos? ¿Qué animal come eucaliptos solamente? Que es un animal tipo osito, gris, muy cariñoso. Bueno, muy cariñoso lo vemos en los muñecos, pero no son nada cariñosos. ¿No identifican qué animal come eucaliptos solamente? Los koalas. Koala. ¿Y de dónde vienen los koalas? ¿De qué continente? De la parte de Australia, el país. De Oceanía. Oceanía es Australia más la India, las islas que están al norte, Papua Nueva Guinea, Indonesia. Ok, entonces los eucaliptos vienen de zonas desérticas. Ellos tienen unas características muy particulares, y es que emiten sustancias que inhiben el crecimiento de otras plantas en su alrededor, porque el sitio de origen hay escasez de agua. Entonces, esta les da una ventaja tremenda de que no haya plantas compitiendo por agua a su alrededor. Entonces, ellas fueron introducidas en América porque eran árboles altos. Ya, vamos a esperar que pase el señor de la venta de las tortitas calientitas. Todas las tardes pasa a esta misma hora. Bien, ya pasó. Entonces el eucalipto tiene esa característica. Fue introducido en América porque era vistoso, un árbol grande, además sus hojas tienen efectos medicinales. Y para sorpresa nuestra, cuando estábamos trabajando en la recuperación del bosque después del incendio, veíamos que el resto del terreno se recuperaba. Surgían las gramíneas, que es lo primero que surge, porque las gramíneas tienen unas semillas que son dispersadas por el viento o por los pájaros. Entonces todo se iba poniendo verdecito, menos donde estaban los eucaliptos.
Entonces ahí nos llamó la atención, que justamente forma parte del tema que vamos a ver hoy, el método científico, y empezamos a indagar por qué debajo de los eucaliptos no había plantas. Todos verdecitos, menos allí, y entonces vimos que el eucalipto, el incendio mataba las hojas, pero las hojas volvían a salir de las ramas, ¿sí? Tenía que quemarse la rama completa para que no salieran las hojas. Entonces tomamos muestras de hojas secas, muestras de hojas verdes, muestras de raíces, muestras de tronco, y preparamos unos lavados, unas infusiones con eso, y regamos semillas de lechuga. Pero bueno, después les sigo contando. Vamos a terminar con mi historial y después les sigo contando porque forma parte de la clase de hoy. Justamente vamos a usar el ejemplo de los eucaliptos para ejemplificar el método científico. Entonces, después que terminé de trabajar con comunidades boscosas y publicamos el trabajo, yo quería ser biólogo marino realmente y me dediqué a la ecofisiología de camarones y me gradué de biólogo. Me fui luego a hacer doctorado en la Universidad de California, en Santa Bárbara, en Estados Unidos, a 2 horas de Los Ángeles, y allí trabajé con comunidades de cangrejos. Y algo que me llamaba la atención es que en la playa había cangrejos de muy diversas especies viviendo juntos. Y normalmente uno conoce la exclusión competitiva. Cuando una especie está presente, tiende a eliminar a las otras especies, y sobre todo si son cangrejos ermitaños, porque ¿qué los caracteriza? El cangrejo ermitaño de otros cangrejos. ¿Qué cargan ellos encima? Los cangrejos, los camarones andan con su cuerpo normal, pero los ermitaños no. ¿Qué tienen los ermitaños? Que meten su cuerpo dentro de unas estructuras. ¿No los han visto entonces? Cuando vieron biología de invertebrados, no fueron a Barbasquillo. Es que nos tocó en modalidad, yo creo que sí se hizo una práctica, pero yo no estuve. Pero creo que se meten en una concha, como en las conchas, como quiera que estén. En las conchas se meten. Conchas de cangrejo, de caracol. Ellos no matan. También cambian las conchas cambiando la concha, va creciendo. Entonces, si tenemos unos cangrejos que están compitiendo por conchas, mi pregunta era, ¿cómo logran sobrevivir varias especies juntas? Porque suele haber una especie dominante y una especie recesiva. Entonces, la interacción con el ambiente físico fue lo que me permitió explicar esta coexistencia de 3 especies de cangrejos en el mismo sitio. Bueno, luego que terminé el doctorado, me regresé a Venezuela, estuve 2 años trabajando como profesor de una universidad en Caracas, la Universidad Simón Bolívar, y luego me contrató el Ministerio de Agricultura y Cría, porque allí el INIA, a diferencia de Ecuador, el INIA tiene que ver con agricultura, ganadería y pesca. Aquí en Ecuador, el INIA solamente tiene que ver con ganadería y pesca, y ganadería y agricultura, porque de la pesca se encarga el IPIAP, el Instituto Público de Investigaciones Agrícolas, Acuícolas y Pesqueras. Entonces, bueno, trabajé 27 años en el INIA, me jubilé en el año 2012 y yo trabajé con cultivo de camarones, mejillones y macroalgas, igualmente con dinámica de poblaciones de peces y cangrejos, de peces y camarones, y también trabajé con impactos ambientales de obras de infraestructura, instalaciones petroleras, camaroneras. O sea que, bueno, en 27 años uno hace muchas cosas, ¿no? Luego que me jubilé, el gobierno ecuatoriano tenía el programa Prometeo, que incorporaba profesores jubilados de distintos países. Y sobre todo, en este caso, el gobierno quería traer a alguien que se encargara de la carrera de cultivos acuáticos, y me contrataron para eso. Entonces estuve 1 año en el Tecnológico Luis Arboleda Martínez, que en ese entonces funcionaba en el Colegio Técnico, que queda en la avenida 35 con 17, y luego el gobierno de Rafael Correa nos dio el edificio del CECAP. Y luego construyeron un edificio en Jaramijó, que es donde funciona la unidad de acuicultura y otras 4 carreras más en Jaramijó. Luego que terminé mi trabajo creando la carrera,
pasé a ser vicerrector del instituto y luego me vine a la universidad, donde estoy desde el año 2017 hasta el presente. Y nunca sé si me van a recontratar. Eso es lo malo de estar profesor contratado y más a mi edad. Yo soy el profesor más viejo quizá de la universidad. Yo tengo 69 y ya el año que viene, pues no, la ley ecuatoriana no me permite seguir siendo profesor regular, sino que tengo que la universidad me contrata, será como por la empresa que tengo, una empresa que me permite dar clases y hacer traducciones. Y bueno, vamos a ver si logro tener éxito y puedo seguir trabajando en la universidad, al menos hasta que me pueda jubilar en el Ecuador, porque la jubilación en Venezuela, si les digo lo que yo gano en Venezuela como pensión, no me lo van a creer, así que para qué te lo voy a decir. ¿Aló? Sí le creeremos, sí le vamos a creer, ¿por qué no? $10. Es decir, lo que me costaría un pasaje de aquí a Quito, esa es mi pensión mensual en Venezuela. Entonces, evidentemente la gente en Venezuela está pasando mucho trabajo, porque aparte que no hay trabajo, los que tienen trabajo pues ganan unos sueldos miserables. Algunas empresas privadas han empezado a pagar en dólares, pero ¿qué pagan? 90, 150 dólares. Ese es el sueldo de las empresas que mejor pagan. Obviamente la vida no es tan cara allí como es aquí. Pero de todas maneras, vivir es el sueldo más bajo del mundo. La mayoría de las personas tienen un salario mínimo que no llega ni siquiera al dólar mensual, al dólar diario, que es lo que las Naciones Unidas establece como salario mínimo para entrar en pobreza crítica. Y allí pues $10 mensuales, y mi sueldo es uno de los más altos, ¿no? Pero bueno, no hablemos de política, sigamos hablando de estadística. Entonces, en las actividades durante el semestre, comenzamos ayer, el día 4 de octubre, vamos a seguir laborando hasta la semana octava, que es del 22 al 27 de noviembre, cuando tenemos la primera evaluación parcial. Luego seguimos hasta el mes de enero, el 17 de enero, que tenemos la segunda evaluación parcial y termina el semestre. El año que viene va a haber un mini semestre que durante el mes de febrero, que esperamos que la facultad oferte por primera vez en muchos años materias que les permite a ustedes o compensar materias que hayan reprobado para ponerse al día o adelantar materias. Ojalá que la facultad realmente las oferte y ustedes puedan hacer uso de esta bondad que oferta la universidad de tener un mini semestre al año, ¿no? Bueno, algunos principios de investigación biológica que es válido y le comento a todos mis estudiantes. No acepte como cierto todo lo que lea o le digan. Existen varias razones para recomendar tal escepticismo. Sin duda alguna, está la ignorancia mía, del docente, y su interpretación errónea sobre ciertos aspectos de la bibliografía científica. Pero todavía más importante es considerar la naturaleza de la investigación biológica. En la biología, como ciencia experimental, nada se ha comprobado alguna vez. Reunimos datos sobre un organelo particular de la célula, una reacción metabólica, el movimiento intracelular, el comportamiento de las especies, el crecimiento, y hacemos cierto tipo de conclusiones. Algunas de ellas se apoyan en evidencias más sólidas que otras. Incluso, si existe un consenso sobre los hechos en cuanto a un fenómeno particular, con frecuencia se perfilan varias interpretaciones de los datos. Se plantean hipótesis y casi siempre estimula una investigación más amplia, lo que lleva a una revalorización de la propuesta original. Casi todas las hipótesis que mantienen su validez se someten a cierta evolución y no deben considerarse absolutamente correctas o incorrectas. Fíjense, por ejemplo, la teoría de la gravitación universal o la física newtoniana. La física newtoniana es la que permite explicar cómo los cuerpos se mueven cuando interactúan con otros cuerpos. Pero esa física es válida mientras los cuerpos van a baja velocidad. Porque ¿qué pasa cuando los cuerpos se aceleran y alcanzan la velocidad cercana a la luz? Ustedes se acuerdan que una de las contribuciones más grandes que hizo Albert Einstein es la teoría de la relatividad.
y una ecuación que muchas veces ustedes la ven escrita en las paredes o inclusive en las franelas que usan los jóvenes, que dice que E es igual a la masa multiplicado por ¿qué? ¿Qué es lo que multiplica la masa para convertirla en energía? ¿No se acuerdan? Estoy seguro que sí se acuerdan, pero no sé por qué no me lo dicen. E es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. E es igual a m por c al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa cuando la masa, una masa, cualquier masa, se acelera y empieza a viajar cercana a la velocidad de la luz? Se convierte en energía y deja de ser masa. Entonces, este hecho hace que la física newtoniana no se cumpla cuando los cuerpos están a grandes velocidades. Por eso es que hubo que modificar las hipótesis en física para adecuarse a este nuevo descubrimiento que Albert Einstein propuso. Entonces, la física newtoniana era correcta, mientras los cuerpos viajaban a baja velocidad. Pero a alta velocidad había que incorporar nuevas hipótesis, que fue lo que hizo Einstein, ¿no? Entonces, esto mismo pasa en todas las ciencias. Explicación de un fenómeno y lanza la hipótesis, hace experimentos, verifica si la hipótesis se soporta o no, y si no se soporta, busca una hipótesis alternativa. Entonces, de ahí que esto que le acabo de narrar, los principios de investigación biológica, son válidos en cualquier ciencia. El contenido de la materia, vamos a verlo. Esta materia tiene como propósito no es estudiar estadística, van a ver que está llena de estadística, pero no es estudiar estadística el propósito. Lo que se quiere es que ustedes se sientan cómodos con la estadística, la sepan usar, la manejen como si fueran unos malabaristas, que le ponen un problema por encima y ustedes saben qué tipo de prueba estadística vamos a usar para verificar si esas hipótesis se soportan o no. Entonces, esa comodidad, ese de sentirse como pez en el agua con la estadística, es lo que se desea de ustedes en esta materia. Y estoy seguro que lo van a lograr, como lo lograron los estudiantes que la cursaban anteriormente. Entonces, vamos a ver en el primer tema el fundamento del método científico, los tipos de diseño experimental y no experimental, con ejemplos, la generalidad del diseño de estudios biológicos, los tipos de variables, las fuentes de variación, que es una muestra control, el control de las variables indeseadas, que es una población, una muestra, un muestreo aleatorio, muestreo regular, las réplicas, porque eso es importante, las réplicas de los experimentos. Vamos a ver el principio de inferencia y pruebas estadísticas más comunes en la evaluación de los estudios biológicos experimentales y no experimentales, y van a aprender a usar paquetes estadísticos, aunque ya con el profesor Jesús Briones, ustedes, a ver, ¿qué paquetes aprendieron con Jesús? ¿Qué paquetes manejaron? Algunos, IBM, StatGraphics. Ajá. ¿Y otro? Manejamos también R, pero faltó todavía bastante, porque era el más complicado también. Claro. ¿Infostat manejaron? Sí, también Infostat también manejamos también. Ok, nosotros vamos a trabajar con Infostat en este curso, pero hay algunos estudiantes que les gusta más el SPSS y ustedes tienen libertad de usar el que quieran. Yo no les pongo restricciones, lo único que les pido es que hagan los ejercicios paso a paso, a mano, y luego usen el paquete estadístico para confirmar que lo hicieron bien. Porque si ustedes saben usar el ejercicio paso a paso, dominan todo. Y si el paquete estadístico les da un disparate, ustedes saben reconocer los disparates. Pero si leen el paquete, ven los resultados, después que le ponen los datos, y no identifican los disparates, estamos mal, ¿no? El paquete estadístico no es más que una ayuda para que ustedes aceleren el trabajo que tienen que hacer. Pero nada sustituye el hecho de conocer cómo funciona una prueba estadística y cómo se hace paso a paso. Entonces, en este curso vamos a hacer todas las pruebas estadísticas paso a paso y vamos a hacer los paquetes, tanto el paquete de Excel, que tiene bastantes cosas útiles, como los paquetes de Infostat. Excel, a pesar de que tiene décadas de haber sido creado, nunca incorporaron pruebas no paramétricas.
Ellos solamente tienen pruebas paramétricas y limitadas también. No tiene, por ejemplo, para reconocer varianzas entre homogeneidad de varianza, solamente tiene la prueba de Fmax, no tiene la prueba de Bartlett, ni la prueba de ni la prueba de Leven. Sí, Excel tiene muchas cosas que son muy útiles, pero muy limitadas. Por eso necesitamos los paquetes estadísticos para compensar lo que Excel no tiene. Luego que terminamos con este tema introductorio, nos vamos a ir a las comparaciones de dos poblaciones. Vamos a ver lo que son las homogeneidad de varianza y la normalidad de los datos, porque son importantes para usar las pruebas paramétricas. Vamos a ver cómo medir normalidad y homogeneidad de varianza y mecanismos para corregirlas cuando los datos no tienen homogeneidad o no son normales. Vamos a estimar el tamaño de la muestra que hace falta para trabajar cuando queremos hacer un estudio. Vamos a usar la prueba TD-Student, que ustedes la conocen, pues todo esto lo vieron ustedes con el profesor Hans Ruperti, o con el profesor Clever Mendoza, o con el profesor Jesús Briones. Pero vamos a repasarlo ahora desde el punto de vista del diseño de los experimentos. Finalmente vamos a ver las pruebas no paramétricas, como la prueba de Witt-Coxon y la prueba del signo. El capítulo 3 tiene que ver con inferencia basada en más de dos muestras y una variable dependiente. Vamos a ver los análisis de varianza de una vía, de 2 o 3 vías. Vamos a hacer los cálculos a mano, paso a paso. Luego vamos a comparar, como tenemos más de 2 muestras, hace falta las comparaciones múltiples. Porque si yo tengo 3 muestras y me dice que hay diferencia estadística significativa entre ellas, yo quiero saber si es entre la 1 y la 2 o la 3, o la 1 y la 3. Para eso usamos pruebas de Tukey-Kramer, o de Duncan, o de SNK. Hay muchas pruebas para comparaciones múltiples. Vamos a trabajar con la que recomienda el libro de SAR, que son las comparaciones múltiples por Tukey-Kramer. Vamos a ver las pruebas no paramétricas, Calwani y Friedman, y la inferencia basada en más de 2 variables dependientes, como es el ANOVA múltiple o MANOVA. También vamos a ver el capítulo 4, un capítulo corto, que se usa mucho en agronomía. En biología no es tan común, pero tenemos que estudiarlo, que son los diseños en bloques completamente aleatorizados. Vamos a ver, como por ejemplo, cuando uno quiere probar variedades de plantas, que vamos a usar un suelo, y los suelos no son homogéneos, los suelos son variables. Entonces uno trata de incorporar la variabilidad del suelo dentro del experimento, pero no es el suelo lo que me interesa es la respuesta de la planta a un tratamiento determinado. Entonces para eso se usan bloques diseñados al azar, donde incorporamos la variabilidad ambiental dentro del ensayo, pero para eliminarla, no para estudiarla, sino para controlarla. Y vamos a ver lo que son diseños en cuadrado latino. El último tema es el tema de regresión. Vamos a ver las regresiones simples, regresiones múltiples, los estimadores lineales insesgados, las transformaciones lineales, cuando unos datos no me dan como línea recta, sino que me dan como una curva. ¿Cómo transformo yo esas curvas en rectas para poder usar el método de mínimos cuadrados, que es el método que se usa tradicionalmente para ajustes a modelos? Vamos a también, una vez que tenemos varias rectas, vamos a querer compararlas y ver si son significativamente distintas o no, si la pendiente es similar, si los interceptos son iguales, y eso se llama análisis de covarianza. Y finalmente, el último tema es el criterio de información de Akaike, porque a veces tenemos un grupo de datos de variables X y Y que pueden ser representados por varios modelos. Algunos modelos van a tener mayor número de parámetros que otros. Entonces, el principio de información de Akaike me incorpora la suma de cuadrados, que es el ajuste del modelo a los datos, pero también me incorpora cuántos parámetros tiene. Cuantos más parámetros tiene, más me penaliza. Entonces, el principio de información de Akaike lo que trata es buscar modelos más simples posibles que se ajusten a los datos. Y cuando yo le pongo muchos parámetros, puede que el ajuste sea mejor, pero me penaliza porque hace complejo el modelo, y muchas veces buscar interpretación a esas variables, a esos coeficientes que tiene el modelo, resulta difícil. Entonces, esta es la materia que vamos a ver durante este semestre. En todos los casos vamos a ver ejemplos de diseño de experimentos
muchas veces vamos a comenzar con el diseño del experimento y vamos a terminar con las pruebas que se acoplan a ese experimento. Y vamos a ver que muchas veces tenemos varias pruebas. Aquí no les puse la G cuadrado. Es posible que lo veamos. Si nos da tiempo, vamos a ver G cuadrado también. Bien, entonces vamos a ver la definición de la materia, que es investigación experimental y no experimental. Entonces, ¿conseguiste? Ok, entonces decimos que en la investigación experimental las variables, déjame apartar esto, las variables son manipuladas por el investigador. Algunas serán medidas y se considerarán independientes, como aquellas capaces de causar efectos en un sistema biológico, físico o químico, y que el investigador establece su magnitud antes del ensayo. Yo puedo trabajar con el efecto del pH sobre la muda de los camarones. Tengo varios tanques con camarones adentro y tengo un conjunto de 10 camarones en cada tanque y tengo un tanque con agua de mar a pH 8,2, que es como está el agua de mar aquí en Manta. Luego tengo otro tanque con 8, otro tanque con 7,8, 7,6, 7,4. Y yo veo que pasa el tiempo, pues el aireador, los alimentos, todo es igualito, pero lo único que he cambiado es el pH. Y veo si los animales me van a mudar. A veces, como el animal muda, pero los crustáceos incorporan carbonato de calcio, si el pH es muy bajo, el carbonato no está disponible y el animal no puede endurecer el caparazón. Si el animal no lo endurece, permanece muy blandito, porque cuando él muda, él sale del caparazón viejo y genera uno nuevo. Pero ese nuevo tiene que endurecerse, porque si no, es como una gelatina y los otros animales se lo pueden comer. Entonces yo voy a verificar a lo largo de los días si los animales me mudan o no me mudan a distintos pH, ¿no? Entonces fíjense que yo he fijado el pH antes de empezar y he controlado las demás variables. Esto lo vamos a ver más adelante. O sea, las variables que resultarán afectadas por el ensayo se las considera dependientes. En este caso, la muda. Y se suele evaluar una o varias a la vez. Yo puedo evaluar muda, puedo evaluar sobrevivencia, puedo evaluar crecimiento. A lo mejor muda, pero no crece. O crece muy poco. Mientras que uno que está en pH adecuado, en pH 8.2, no solamente me muda con más frecuencia, sino que me crece más. Y está más sobreviviente porque acumula carbonato de calcio más rápidamente. Entonces, ustedes se dan cuenta que yo puedo tener una o varias variables dependientes dependiendo del tipo de experimento. Bien. Y se suele evaluar una o varias a la vez. Okay. Todas las otras variables que de alguna manera pueden influenciar en los resultados del ensayo se tratan de mantener constantes o de minimizar su efecto. Entonces, en el ensayo que les puse con los tanques y el pH, yo trato de que la comida que les doy sea la misma proporción, porque usualmente uno alimenta un porcentaje de la biomasa que hay en el sitio. Al principio yo puse camarones todos en la misma talla. Entonces yo tengo que si los voy a alimentar al 10% de la biomasa, yo tengo a lo mejor 200 gramos y 10% serían 20 gramos. Entonces le voy a dar a cada tanque 20 gramos de comida. La temperatura la mantengo igual porque está en el mismo sitio. La luz también. El oxígeno les tengo un aireador de tal manera que el agua esté saturada todo el tiempo. Entonces ustedes ven que todas las demás variables que pueden influenciar yo las tengo controladas en la medida que yo conozco
qué variables me pueden influenciar. En contraste, la investigación no experimental se realiza cuando durante el estudio el investigador no puede controlar, manipular o alterar a los sujetos, sino que se basa en la interpretación o las observaciones de situaciones o hechos ya ocurridos para llegar a conclusiones. La investigación experimental se usa mucho en sociología, porque trabajamos con comunidades humanas con las cuales casi nunca podemos experimentar. En educación sí podemos hacer experimentos, trabajamos con humanos también, pero yo puedo, por ejemplo, diseñar un método de enseñar matemáticas y lo pruebo. Tengo dos grupos de estudiantes, a uno los enseño con un método y a los otros les enseño con otro método. Y al final le hago pruebas y veo cuáles estudiantes me dan un rendimiento mejor, un conocimiento mejor de la matemática según el método, ¿no? Eso ya lo pusimos me tocó ayudar a la tesis de maestría de una colega de informática y ella trabajaba con dos métodos para enseñar matemática y con uno no solamente los estudiantes manejaban mejor las técnicas matemáticas que le había enseñado, sino que la variabilidad se reducía. Y yo le dije, bueno, ella no estaba al tanto de que no solamente es importante la mejora en la nota, sino también la variabilidad en las notas. Cuando yo tengo un grupo más homogéneo, significa que los estudiantes más aventajados aprendieron, pero también los menos aventajados también aprendieron. Y por lo tanto, se cierra esa distancia que hay entre los estudiantes aventajados y no aventajados. O sea que el método que ella usó corrige ambas cosas, enseña de manera más eficiente y permite que el estudiante que tiene más dificultad para aprender matemáticas la aprenda y compense esa deficiencia. Entonces, esos son experimentos que se hacen aún con humanos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco como lo que ustedes menos dominan en la investigación no experimental, vamos a estudiarlo un poquito más en detalle. Entonces, la investigación experimental puede ser de la siguiente forma. Transversal es aquella que utiliza para observar y analizar un momento exacto de un proceso bajo estudio, para abarcar diversos grupos o muestras de sujetos. Este tipo de investigación se divide en dos tipos. Descriptiva, cuando se observan los valores donde se presentan una o más variables para que al obtener los datos se realice una descripción de ellos. Pero estamos trabajando en un momento determinado. Causal, cuando se encarga de explicar las razones de relación que existen entre las variables en un tiempo determinado. Entonces, descriptiva, yo describo las variables, y causal, busco qué variables son las que me pueden haber afectado el resultado que yo obtuve. Pero la investigación transversal se hace en un momento determinado. ¿Cuál es la otra investigación? La longitudinal. El estudio longitudinal, los investigadores tienen el objetivo de analizar los cambios y el desarrollo de las relaciones que ocurren entre variables a lo largo del tiempo. Si no un momento determinado, sino que lo van a hacer a lo largo de un año, o de años, o décadas. La investigación longitudinal puede subdividirse en tendencia, cuando se estudian los cambios que enfrenta el grupo de estudio en general, evolución grupal, cuando el grupo de estudio es una muestra más pequeña, o de panel, se encarga de analizar los cambios individuales, o sea, los individuos que forman parte del grupo y descubrir el factor que los está afectando. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, aunque ya vimos un ejemplo experimental. En este caso, bueno, vamos a saltarnos porque ya les expliqué el ejemplo con el pH y los camarones. Vámonos al ejemplo de la no experimental. Es el caso de las terceras matrículas en la Facultad de Ciencias del Mar. Quería primero que me dijeran, ¿qué es la tercera matrícula? ¿Por qué constituye un problema severo en la facultad? Yo no me ha tocado la oportunidad de la tercera matrícula, pero lo que tengo entendido es que ya cuando primero creo que se envía una solicitud hacia el decano y hacia la secretaría para ver si aceptan la tercera matrícula. Y luego que la aceptan, como que es la última oportunidad de un estudiante. Si la pierde como quiera ya la carrera, por así decirlo. Y creo que si tiene tercera matrícula no
no se puede registrar nota de recuperación, tiene que pasarlo entre los 2 parciales, como quiera. Entre primer y segundo parcial, completar la base. El problema es que cuando hicieron la tercera matrícula, cuando el CES discutió esto, me imagino que en Ecuador, como en tantos otros países, empezando por Venezuela, había estudiantes que repetían las materias 5 o 6 veces. No es común que ocurra, pero ocurría. Lo que se llaman, sobre todo la gente que se dedicaba más a la política dentro de la universidad, que estaba muy pendiente de la política más que de los estudios, y repetía muchas veces las materias, hasta que al final las universidades decidían aplicar medidas y todo estudiante que tuvo más de 6 materias era expulsado de la universidad. Eso ocasionó unos conflictos terribles en Venezuela. Pero en Ecuador quisieron curarse en salud e impusieron esta de la tercera matrícula, pensando que estos problemas ocurren en los primeros años. Si un estudiante está en primer año y pierde la carrera, bueno, ok, perdió la carrera, pero está en primer año. Puede perfectamente comenzar otra carrera o la misma carrera en otra universidad. Pero ¿qué pasa cuando está en noveno semestre? Ya casi un profesional y sin embargo le aplica la tercera matrícula y pierde la carrera cuando ya se está graduando. Estoy seguro que la gente del CES no pensó en esto, porque para ese estudiante el Ecuador ha invertido 9 semestres de formación y por un tecnicismo pierde la carrera. En la facultad tenemos 3 casos de estudiantes que perdieron la carrera por tercera matrícula en noveno semestre. Estas cosas no deben ocurrir, porque las instituciones deben saber poner coto a las cosas. Cuando un estudiante pierde la carrera en primero o segundo semestre, no hay mayor impacto, ni para el estudiante, ni para la universidad, ni para el país. Pero cuando lo pierde en octavo, noveno, décimo semestre, hemos hecho una inversión en su formación demasiado grande, demasiados miles de dólares invertidos para que por un tecnicismo le hagamos perder la carrera. Entonces, en uno de estos 3 casos ocurrió durante la pandemia y el CES tomó medidas especiales y le permitieron que el estudiante tomara por cuarta vez la materia. Pero en todos los casos ocurrieron fuera de pandemia y todavía estamos esperando que el Consejo Universitario tome alguna decisión. Usualmente lo que hacen es que eliminan una de las matrículas y permiten que el estudiante se matricule por tercera vez en la asignatura. Y usualmente esa asignatura la dicta un profesor distinto del que ocasionó el que tomó la medida de tercera matrícula. Pero este problema de la tercera matrícula le está causando a la facultad una deserción impresionante. Entre que ustedes entran a la facultad y llegan a cuarto semestre, casi el 40% de los estudiantes desertan. Y en una buena proporción desertan por tercera matrícula. Entonces, dada la gravedad del caso, les pongo este ejemplo. Entonces, transversal. Eso significa que evaluamos las causas asociadas a este problema a través de encuestas en un momento determinado. Por ejemplo, tomamos el semestre 2021-1, el semestre pasado, escogemos una muestra aleatoria entre los estudiantes afectados de diferentes semestres por tercera matrícula y una muestra de tamaño equivalente de estudiantes no afectados por la tercera matrícula que va a servir de control. Entonces, en la encuesta vamos a preguntar muchas cosas, entre ellas la situación económica del estudiante. De dónde viene el estudiante, de qué colegio. Puede venir de un colegio que está en el campo o puede venir de un colegio que está en la ciudad. Los colegios que están en Puerto Viejo, Ipijapo o Manta usualmente le dan una formación de mejor calidad a sus estudiantes que los colegios que están en Paján, en Junín o en Pedernales. Es una realidad que vive Manabí. Los colegios de provincia tienen una formación de menor calidad en sus estudiantes que los colegios que están en las grandes ciudades. Aparte de los colegios que están en PUC, que son privados, ¿no? Eso es otra historia. Pero estoy hablando de colegios públicos. Entonces, esto es un elemento que se deben tomar en cuenta en la encuesta de por qué el estudiante cayó en tercera matrícula. Y puede que se observe que los problemas asociados a la tercera matrícula entre los estudiantes afectados sean diferentes a los estudiantes control.
Y esto le permite a la facultad, si hiciéramos este ensayo, la facultad entonces pudiera tomar medidas para evitar que los estudiantes caigan en tercera matrícula. Eso era transversal. Y longitudinal, si hiciéramos este mismo ensayo, pero evaluamos las causas asociadas en un periodo de varios semestres o de varias carreras. Nos vamos a ingeniería agronómica, agropecuaria, ingeniería ambiental, ingeniería civil, sociología, economía. Entonces vemos qué pasa con estudiantes de tercera matrícula en esas carreras. Eso sería un estudio longitudinal. Entonces ven que nosotros no estamos manipulando a los estudiantes. Ya el hecho ocurrió, la tercera matrícula ocurrió, lo que queremos es saber por qué ocurrió. Y es una investigación muy válida porque el resultado de ella va a tener un impacto muy fuerte en la universidad, porque va a permitir evitar las terceras matrículas a futuro. Si lográramos, por ejemplo, saber si es un problema de la formación del estudiante cuando ingresa a la universidad, pudiéramos entonces colocarles ayudas adicionales a los estudiantes. En Venezuela y en Estados Unidos, donde yo hice el doctorado, existían los ayudantes de cátedra. En la ley ecuatoriana existen, pero en Lolian no existen, nunca los he visto, aunque están en la ley, ¿no? De tal manera que el profesor tiene estudiantes, ya sea estudiantes graduados o estudiantes aventajados, que, por ejemplo, yo salí muy bien en química con el profesor Manuel Mendoza. Entonces, yo aspiro a ser asistente del profesor Manuel Mendoza cuando dicte química. Entonces, aparte de mis horas de estudio con mis materias, yo dedico unas horas a atender a los estudiantes que están cursando química. Y tengo un cubículo asignado donde yo voy a atender a los estudiantes a ciertas horas, para que el estudiante que tenga problemas con química vaya y me consulte. O puede ocurrir que el profesor Manuel Mendoza coloque una serie de ejercicios y yo hago los ejercicios a ciertas horas de la semana con los estudiantes. De la manera que el estudiante tiene, por una parte, al profesor de química y al estudiante de pregrado, también asistiéndolo para enseñarle química. Estoy seguro que si hiciéramos eso, reduciríamos enormemente las terceras matrículas en química. Química y matemáticas son de las dos asignaturas que más terceras matrículas provocan en la facultad. Bueno, entonces les he contado un poco la historia de mi vida y junto con los ejercicios que estamos haciendo, pero vemos que un poco la experiencia que tuve de venir de otro país, yo he vivido en 22 países distintos, porque por mi trabajo como biólogo me ha tocado viajar. En algunos países como Estados Unidos y Canadá, pues he estado más tiempo, en Australia, más tiempo viviendo. En otros, como en África, España o Italia, estaba apenas unos días nada más. Pero el estar unos días en un país me permite interactuar con los nacionales de ese país, tratar de interactuar en su idioma, conocer un poco la historia, la cultura. Ustedes, igual que yo, van a viajar. Cuando se gradúen y empiecen a trabajar como biólogos, van a tener que representar al Ecuador en congresos, si trabajan para el Ministerio del Ambiente o trabajan para el Banco Central del Ecuador. Tengo amigos que son biólogos, trabajan para el Banco Central de Venezuela. Y recuerden que los bancos centrales tienen que establecer la tasa de inflación. Y la tasa de inflación se establece en base al incremento de precios de los artículos. Ahora, hay artículos como, por ejemplo, los camarones, los peces, las ostras, las plantas, las frutas. Entonces, ese tipo de cosas la tiene que manejar un especialista. Puede ser un biólogo marino, puede ser un agrónomo, la parte de ingeniería, por ejemplo, el costo de las casas. Eso lo puede manejar un arquitecto, un ingeniero. Entonces los bancos centrales contratan profesionales de distintas materias para poder cumplir con el objetivo que el país le asigna. En este caso, por ejemplo, determinar la tasa de inflación. Y por eso requiere de biólogos también.
igualmente ustedes trabajarán en el Banco Central, por ejemplo, y les tocará representar a Ecuador en un congreso que hay en China o en Escocia. Y para eso pues van a tener que aprender idiomas. Si les toca China, yo creo que lo demás de aprender chino, pues muchas veces los congresos, no importa en qué país se hagan, son en inglés. El inglés es lengua común. Hoy en día en el mundo es la lengua quizá no más hablada que el chino, ¿no? La segunda lengua más hablada en el mundo es el castellano, pero estoy seguro que la tercera lengua será el inglés, por la inmensa cantidad de personas que lo hablan. Y afortunadamente es el inglés, no es el alemán, que es mucho más complicado. Cuando yo era pequeño, el idioma que se usaba internacionalmente era el francés. Yo recuerdo que los pasaportes en Venezuela estaban escritos en castellano y en francés. Hoy en día, todos los carteles, los pasaportes, todo es escrito en castellano, en el idioma del país respectivo y en inglés. El pasaporte de Ecuador va a decir pasaporte y también va a decir passport. Entonces, si ustedes van a cualquier país del mundo, van a ver que en las autopistas dice en el idioma local aeropuerto y debajo va a decir airport, porque es una norma ya que existe entre los países porque los turistas deben ser capaces de identificar sitios específicos como hoteles, restaurantes, aeropuertos, puertos, etc., ¿no? Entonces, el inglés pues se ha vuelto una lengua, se llama lingua franca en latín, ¿no? Pero eso significa que es una lengua comúnmente usada en todos los países. Bueno, entonces, vamos ahora a entrar en materia. Bueno, ya estábamos entrando en materia, pero vamos a entrar más en materia todavía. Entonces, vamos a ver los detalles del método científico, los tipos de diseño experimental, no experimental, etc., ¿no? Entonces, me salgo de aquí y me voy a... no apareció el estudiante que falta, ¿verdad? No, pues somos 6, somos 7. 7 y hay 6 de ustedes, 5 de ustedes y yo. Bien, no hay preguntas, no hay comentarios de parte de ustedes, están calladitos. Merly, ¿tú habías cursado alguna materia conmigo antes? Sí, biólogo, 2 materias. ¿Cuáles? La verdad que ahorita no recuerdo, pero fue en cuarto. Ok. Sería... bueno, puede ser investigación, zoología invertebrados. No, esa no. No. Oye, ¿cuál sería? ¿Y estadística? No, pues yo de estadística, yo no doy estadísticas básicas. Bueno, no importa, es que tu apellido me suena mucho, ¿no? Porque no es común. Sí, yo estaba con Mauricio Mouro, no sé si se acuerda, me imagino que sí se va a acordar de él. Claro. Mauricio está ahorita ya en noveno. Claro, sí. Yo compañero de Mauricio, Brian y Miguel Vélez. Sí. Yo tengo de tesistas. Pero entonces tú estás en otro semestre distinto al sexto. Sí, claro. O sea, fue que esta materia te quedó algo así. Sí, ajá, exacto, así mismito. Ok. Bien. Pero esta materia nunca se había dictado. Es decir, que no la tomaste en su momento. Pero no es que te quedó, no es que la cursaste y la reprobaste. No, la había dejado a un lado. Claro, ok. Ya va, déjeme ver si me están pidiendo un favor. Ya, permítanme un momentito que me conecto, ya vuelvo con ustedes.